Bueno, entonces, lo que vamos a ver el día de hoy en Historia del Perú corresponde en ese caso a un tercer capítulo de lo que fueron las guerras civiles entre los conquistadores españoles. Pero esta vez, en ese caso, los que se van a levantar en armas son los encomenderos. Recuerdan que en la sesión anterior, cuando vimos las nuevas leyes, ¿no? Y la creación del virreinato, bien, se dieron una serie de leyes que perjudicaba de una manera eh, muy evidente, en este caso, a los encomenderos, ¿no? ¿Quién era esta suerte que fueron parte, en este caso, de la expedición de Francisco Pizarro y sus herederos? Porque recuerden que un inicio, ¿no? Era era un cargo, un nombramiento que era hereditario, pero ya después, en este caso, la corona decide recortar estos beneficios, ¿no? De los encomenderos hasta prácticamente extinguirlos. O sea, la idea era que ya no existieran encomenderos, ¿no? Pero en este caso, al ver que esas leyes eran totalmente desfavorables, pues un grupo de ellos salieron y con una evidente, desafiaron de manera evidente a la corona española. Entre sus objetivos eran prácticamente desligarse del Imperio Español. Esa era la finalidad, en este caso, de los encomenderos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como le mencionaba, ¿no? Cuando ya se crearon las nuevas leyes, ¿no? Se buscaba el objetivo de este conjunto de normas era poner fin a los conflictos entre los conquistadores y empezar así ya la corona empezaba a tomar ya control sobre estas tierras, ¿no? Esta nueva legislación lo que disponía era que solamente el rey y los representantes del rey tenían la facultad de repartir encomiendas y que al morir el encomendero las encomiendas pasaban de propiedad de la corona española. El poder que habían logrado los encomenderos se veía seriamente limitado, situación que los encomenderos no estaban dispuestos a tolerar, lo que inició una rebelión contra la misma autoridad real, ¿no? Por ejemplo, una de las figuras más sobresalientes entre los rebeldes fue Gonzalo Pizarro. Los encomenderos se vieron perjudicados por la nueva legislación, entonces nombraron a Gonzalo Pizarro como su procurador general para que los represente. El hermano del conquistador será quien lidere la primera gran rebelión de encomenderos. Esta guerra civil duró 4 años y se dieron en las siguientes batallas. En la batalla de Iñaquito en Ecuador, en la batalla de Guarina en Bolivia y en la batalla de Caquijahuana en Cusco. Entre las causas, una vez creado el virreinato, el monarca nombró como el primer virrey del Perú a Blasco Núñez de Vela, quien entró a Lima en mayo de 1544. Este nuevo virrey, que ya era conocido por su arbitrariedad, o sea, era un tipo déspota, ¿no? Rápidamente inició la aplicación de las nuevas leyes y se ganó así la enemistad de los colonos, porque parte del cambio era despojarlos de sus encomiendas, ¿no? Limitando así su poder. En la batalla de Iñaquito avanzó Gonzalo Pizarro con su ejército hacia Lima, y es entonces que los oidores de la recién instalada audiencia, cansados de los abusos del virrey, apresan al representante del rey y lo envían prisionero a Panamá. Gonzalo fue recibido en triunfo por la audiencia y los vecinos de Lima, y fue proclamado así como gobernador. Al dar este paso, Pizarro rompe su relación con la corona española, al no respetar a su máximo representante. Blasco Núñez de Vela logra escapar de sus captores y desembarcó en Tumbes, internándose así en las serranías de Quito, lo que hoy es Ecuador.
organizando un ejército de españoles leales al rey. Gonzalo Pizarro salió a buscarlo en dirección al norte con su ejército, hasta que se dio la batalla de Iñaquito, el 18 de enero de 1546, donde el virrey fue vencido en batalla y asesinado en el mismo lugar. Es decir, imagínense, ¿no? O sea, el rey no promulga estas normas y manda a su representante. Por más que Blasco Núñez de Vela sea lo que sea, pero era una autoridad. Entonces, matar a la autoridad del imperio ¿no? Del imperio que hasta hace poco defendiste, era una ofensa hacia el rey. Y el rey no se iba a quedar con los brazos cruzados. O sea, y en este caso, sobre todo, que la muerte de Blasco Núñez de Vela significó de alguna manera también una afrenta, ¿no? Y en este caso que era una rebelión seria. Pensaban que solamente bastaba con nombrar al virrey y mandarlo, pero no. Se vio que en ese caso que los colonos, que los que ya habían estado instalados en esas tierras, pues tenían el objetivo de no ceder en sus privilegios ya ganados, por lo que ellos consideraban que les pertenecía. Entonces, la muerte del virrey Blasco Núñez de Vela sí cala hondo en la corona española, ¿no? Y luego se producen otras batallas. Por ejemplo, ¿no? La batalla de Guarina, que se dio en el Alto Perú. En el Alto Perú, que es lo que hoy son las tierras de Bolivia, ¿no? Tiempo después, dice el capitán Diego de Centeno, se levantó en armas a favor del rey en la región de Chacras, en Bolivia, y organizó así un ejército contra Gonzalo. Bien, entonces nos habíamos quedado, ¿no? Hablando sobre la batalla de Guarina, ¿no? Que se dio en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia, ¿ya? Pero era en ese caso, era más que todo un conflicto reivindicativo, ¿ya? Es decir, el rey o sea, era el capitán Diego Centeno, estaba reivindicando en este caso al rey de España y quería enfrentarse así con Gonzalo Pizarro, ¿ok? Quien era el rebelde y el que estaba de alguna manera en contra de las nuevas leyes, ¿no? Dictadas por la corona española. ¿Y qué pasó? Entonces, a la lucha fue Gonzalo Pizarro y su maestro de campo, Francisco de Carvajal, conocido en ese tiempo como el demonio de los Andes, ¿no? Ambos salieron a combatir a Diego de Centeno. Finalmente lo derrotaron en la batalla de Guarina el 20 de octubre de 1547 a las orillas del lago Titicaca. Con esta victoria, Gonzalo Pizarro refuerza aún más su autoridad en tierras conquistadas, ¿no? Francisco de Carvajal era un tipo sanguinario, o sea, no por nada lo pusieron el demonio de los Andes. En las batallas en donde le tocó lidiar y estar, pues fue un tipo que no, eh, podemos decir que no era, no era piadoso, ¿ya? Pero en este caso llega la pacificación con Pedro de la Gasca, ¿ok? Esos tiempos inestables para la corona española, de alguna manera van terminando con la llegada de Pedro de la Gasca. Enterado el rey, ¿no? De los acontecimientos que ya les había narrado, encargará entonces a Pedro de la Gasca la misión de someter a los sublevados, ¿no? Dándole el nombre de pacificador y presidente de la audiencia en. Entonces, el pacificador Lagasca desembarca en Panamá con un séquito de fieles al rey. Con habilidad política logrará, en este caso, el apoyo de la Armada del Mar del Sur,
la cual hasta ese entonces apoyaba a Gonzalo Pizarro. De esa manera logra tener el apoyo marítimo. Al mismo tiempo enviaba oportunidades de arrepentimiento, tratando de esa manera captar el apoyo de los encomenderos rebeldes, haciéndoles creer que si lo apoyaban, pues él respetaría sus privilegios. La Gasca llega a Tumbes y ya contaba con apoyo de desertores de Pizarro y siguió avanzando hacia Lima. Mientras tanto, Gonzalo Pizarro, al ver esto, se retira al Cusco, pero las tropas de la Gasca fueron a su busca. Es así que se desarrolló en Cusco la batalla de Jaquijaguana. En ese encuentro no se desarrolló como las demás batallas. Pizarro tuvo que enfrentar una situación que luego tendría su derrota. Los soldados de su bando prácticamente desertaron en masa y pasaron al bando de la Gasca. O sea, la Gasca tuvo la idea de no ir solo, sino eh, fue estratégico lograr ese apoyo de la Armada del Sur, del Mar del Sur. ¿Por qué? Porque cuando una vez apoyado, o sea, una vez aupado, llegaba al Perú con una iba fortalecido. Entonces, los encomenderos veían que no estaban tratando con cualquier nombradito, sino en este caso con un tipo que tenía ya un poder político en esta zona del subcontinente. Tener el apoyo de la Armada del Mar del Sur, que en este caso volvía a obedecer al rey, prácticamente le quitaba en este caso a Gonzalo Pizarro las posibilidades de poder luchar contra él. Y es así que iban los encomenderos y los que iban apoyando a Gonzalo Pizarro a, en este caso, desertar e irse, ¿no?, con el pacificador La Gasca. Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal fueron tomados prisioneros, juzgados y ejecutados en el campo de batalla por traición al rey. Finalizada así la rebelión de Gonzalo Pizarro, el pacificador organizó una nueva distribución de las encomiendas, conocida como el reparto de Huaynarima. Esto fue una tarea difícil porque se debía repartir unas 218 encomiendas entre 1000 pretendientes. Como era de esperarse, cientos de españoles quedaron descontentos al ver la lista de los desfavorecidos. 2 años después de este reparto, la Gasca retorna a Panamá. Los que se quedaron sin obtener una encomienda organizarán una nueva rebelión. O sea, no todos, o sea, de esa lista. Imagínense repartir 218 propiedades entre 1000 personas, es imposible. O sea, no todos van a quedar contentos. Entonces, los que se quedaron fuera de esta lista organizaron una nueva revuelta, una nueva reyerta, ¿no? En este caso, al mando de Francisco Hernández Girón. Francisco Hernández Girón lideró a los encomenderos por el reparto de las encomiendas y por la abolición del servicio personal de los indígenas. Se sublevó en Cusco el 12 de noviembre de 1553. Llegó a decir: la conquista se había hecho con el esfuerzo individual de los españoles sin que el rey hubiese costeado un centavo. Hernández Girón, después de capturar el Cusco, consiguió el apoyo de Arequipa, Huamanga y Charcas. Avanzó hacia Lima y se atrincheró en lo que es Pachacán. En el caso de la batalla de Huaringa, la audiencia de Lima dispuso que Alonso Alvarado, que en ese momento era el capitán general de Charcas, viniera a combatir a Hernández de Girón, quien le dio el alcance en Chuquinga, donde Hernández Girón salió con una gran victoria el 8 de mayo de 1554. Luego de esta batalla, el ejército siguió su marcha hacia la Tierra Sur. En la batalla de Pucará, el ejército de Hernández Girón se autodenominó el Ejército Libertador. Se encontró frente al ejército de la Real Audiencia. En esta contienda, el bando de los rebeldes fue derrotado por la deserción nuevamente de sus miembros.
El líder no pudo huir hacia Jauja, donde se rindió. Hernández Girón fue llevado a Lima, donde se le procesó y sentenció a ser decapitado. Su cabeza fue exhibida en la punta de un palo. Ahora, ¿por qué los hacían así? Bueno, los hacían así porque era una manera de persuadir al resto. O sea, si te rebelas, vas a quedar así. Era un gesto simbólico, aterrorizante, pero simbólico. Entonces, de esa manera se evitaba que otros pudieran tomar el bando y poder pues, seguir algún tipo de rebelión contra él. Con las nuevas leyes se puso así fin al servicio personal, que consistía en prohibir a los encomenderos a utilizar a los indígenas a su cargo para obligarlos a trabajar de manera gratuita como cargadores, labradores, mineros o domésticos. La rebelión de Gonzalo Pizarro no permitió que se pusiera en marcha esta norma, pero con la llegada del virrey Antonio de Mendoza, la audiencia de Lima empezó a cumplir con la abolición. Los encomenderos no solo vivían de los tributos que les entregaban la población andina a su cargo, sino que además podían ser dueños de minas, ganado y tierras. En todas las actividades económicas, los encomenderos utilizaron sin pago alguno la mano de obra indígena. O sea, de alguna manera es lo que los encomenderos querían eran continuar con sus privilegios. Privilegios injustos, más que justos, injustos en realidad, ¿no? Ya que solamente por el mero hecho de recibir ese título, abusaban de los indígenas, los obligaban a hacer trabajo sin pago alguno. Entonces, eso fue lo que de alguna manera intentó parar el reino. ¿Por qué? Porque la idea del rey era evitar en ese caso que, primero evitar que este grupo fuera tomando mayor poder. Se les había dado demasiados privilegios, ¿no? Por el simple hecho de ser encomenderos podían tener tierras a su nombre, minas a su nombre, ganado a su nombre. Entonces, eh, al tener mayor poder económico, podía en ese caso encabezar rebeliones, revueltas, ¿no? En contra de la autoridad del rey. Es por eso que la corona decide, o sea, decide que primero, limitarles los beneficios y posteriormente extinguirlos, ya que, como les había mencionado, en una de las normas de las nuevas leyes decía que la encomienda o el encomendero ya no podía ser un cargo hereditario. Entonces, al dejar de ser un cargo hereditario, lo que haces es, en este caso, cortar la línea y solamente estrechar la cantidad de encomenderos. Una vez que todos morían, ya no podía haber algún encomendero y ya en este caso se dejaban esos privilegios de la... Y así de esa manera suprimías un cargo que te podía ser perjudicial a largo plazo, ¿no? Además, también en este caso se quería parar con los abusos a personas indígenas, ¿no? Para así también evitar que se pudieran generar ciertas rebeliones en el futuro, ¿no? Y de alguna manera al inicio se aminoraron, pero posteriormente sí. Y veremos que hubo movimientos indígenas que buscaban, en este caso, independizarse de la corona española. Pero en los tiempos que se dio, en este caso, las nuevas leyes, sí, de alguna manera era necesario parar ese tipo de... No, eso no quiere decir que los abusos pararon del todo. A lo largo del virreinato, los españoles cometieron diversos abusos contra los indígenas. ¿Ya? Pero en este caso fue un freno. Ya los abusos de los compañeros excedían todo el límite, entonces se frenó ese tipo de problemas. Porque el rey lo que quería era tratar de que de que no hubieran o sea, tantas animadversiones, en este caso, hacia los indígenas. Los quería sumisos. Por eso es que también a la par desarrollaron el proceso de evangelización. ¿Para qué? Para que en este caso
poderlos, poderles quitar esa identidad, ¿no? Andina, y en este caso puedan trabajar en las labores, ¿no? que el virreinato imponía, ¿no? En la mitra, en la mina. Entonces, esa era la intención. Por eso que tenían que aminorar los conflictos en la zona. Pero en este caso, el bando pues, de los encomenderos, como le mencioné, no lo iba a tomar a bien. Y no lo tomó a bien, en realidad. O sea, prácticamente era, pues, se estaban quitando todos los beneficios y todo lo que ellos podían gozar. Es por eso que se organizaron y se rebelaron en un primer momento, ¿no? Teniendo como representantes a Gonzalo Pizarro. ¿Okay? En la batalla de Iñaquito se enfrentó a Blasco Núñez de Vela, lo derrotó en el campo de batalla y lo tomó prisionero. ¿Okay? Posteriormente, en este caso, eh, el primer virrey pudo escapar de sus captores, desembarcó en Tumbes y volvió nuevamente a enfrentarse a Gonzalo Pizarro, pero esta vez nuevamente lo volvió a derrotar a Gonzalo Pizarro, pero lo asesinó. Y esto ya era una ofensa hacia el rey, lo tomó así, el rey lo tomó así, ¿no? Era un grupo de súbditos que les estaban haciendo frente, ¿no? Asesinar a su representante en esa tierra era una ofensa mayor. Por ende, en este caso, luego de la derrota de Diego de Centeno, que intentó reivindicar el poder del rey en la zona, ¿no? En esa región, es donde la corona nombra a Pedro de la Gasca como el pacificador, con la finalidad, en este caso, de eliminar, ¿no? Este grupo de rebeldes. Lo que hace Pedro de la Gasca es no ir directamente, porque si él se iba a dirigir directamente hacia el Perú, solo y sin apoyo o con un apoyo escaso, iba a ser presa en ese caso de el poder que estaba ganando Gonzalo Pizarro. O sea, lo que él primero es llegar a Panamá y en este caso entablar conversaciones con el ejército del Mar del Sur. Una vez que el ejército del Mar del Sur apoya al pacificador Lagasca, es ahí donde él llega a Perú, pero ya con un poder, en este caso, que era el poder marítimo. Y así se presenta en condiciones de igualdad con Gonzalo Pizarro. Posteriormente, él no se iba a enfrentar. Intentó nuevamente, ¿qué es lo que hacía? Era llamar a los rebeldes uno a uno, grupo por grupo, para convencerlos de desertar. La idea del pacificador Lasca era respetar sus privilegios, pero en este caso tenían que pasarse a las filas del rey. Y así iba, poco a poco lo que hizo fue hacerle perder poder a Gonzalo Pizarro. Y ya recién reducido, el pacificador Laja lo enfrentó en la batalla de Caquijahuana, pero algo que se presentaron y que no se presentaron en otras batallas era que en este caso hubo más deserciones por parte del ejército de Gonzalo Pizarro. Tanto así que fue muy fácil capturar a y en este caso también a su lugarteniente Francisco de Carvajal, ¿no? Nominado el demonio de los Andes. Fueron juzgados y en este caso ejecutados en el campo de batalla. Si bien la Gasca pudo, una vez que ya terminó con su sublevación, la tarea de la Gasca era nuevamente era organizar en la nueva repartición de las encomiendas, pero eran más de 1000, solamente habían 218. Entonces hubo un grupo que se quedó sin encomienda, por lo que se generó una nueva rebelión, encabezados en ese caso por Francisco Hernández de Girón. Pero ya para esta etapa la Gasca había retornado a Panamá. Entonces Francisco Hernández de Girón se enfrenta con la audiencia de Lima. O sea, la audiencia de Lima, a diferencia de la primera rebelión de encomenderos por Gonzalo Pizarro,
la Audiencia de Lima se mantuvo fiel al rey, entonces enfrentó la sublevación de Hernández de Girón. La intención de Hernández de Girón era llegar a Lima, desde Cusco, donde se sublevó, una vez capturó la ciudad de Cusco, empezó en este caso a organizar su movimiento que lo apoyaban desde Arequipa, desde Huamanga, de Charcas, y la idea era llegar a Lima. En ese interín, la Audiencia de Lima, en este caso, ordena a Alonso de Alvarado, que es el capitán general de Charcas, que se enfrentara a Hernández de Girón. Este le dio el alcance a Choquinga y ambos se enfrentan en el campo de batalla. Pero aquí es donde Hernández de Girón sale victorioso. Y con ese ejército sigue hacia la Sierra Sur. En la batalla de Pucará, en Puno, el ejército de Hernández de Girón, que se autodenominaba el Ejército Libertador, se enfrentó nuevamente contra la Real Audiencia de Lima. En esta contienda, el bando rebelde sufrió deserciones, tal como le pasó a Gonzalo Pizarro, ¿no? Y Hernández de Girón ya intentó huir hacia Jauja. No fue así, fue llevado a Lima, donde fue sentenciado a decapitación. Y su cabeza fue exhibida en la punta de un palo, ¿no? No es al primero que lo ejecutaron y mostraron la cabeza, ¿no? Era un símbolo aterrorizante para evitar que otros pudieran tomar el mismo camino. Por eso que en este caso se exhibía, una vez ejecutado el rebelde, se les exhibía en la plaza pública para que no hubieran otros que siguieran ese camino, ¿no? Así fue en este caso este periodo de los encomenderos, ¿no? Esta serie de batallas con la finalidad de mantener sus privilegios contra la corona española. Una vez que fueron sofocados los rebeldes españoles, ¿no? Ya se pudo llevar a cabo, o en este caso se pudo echar a andar al virreinato del Perú, ¿no? Y procede en este caso ya la sucesiva llegada de diversos virreyes que empiezan a construir ya las bases del virreinato, ¿no? Y eso ya es lo que posteriormente iremos viendo en las siguientes sesiones. Entonces, hasta aquí en este caso lo que corresponde al curso de Historia del Perú. Entonces, lo que sí es que les hago recordar, no se olviden, hoy día se presenta la tarea de la sesión número 12 hasta el día de hoy, ¿ya? Y recuerden que la siguiente clase, martes, examen de esta sesión 13 y el próximo jueves la tarea de la sesión 13. ¿Ya? Nos vemos hasta la siguiente semana. Que tengan buen fin de Chao, semana. profesor. Profesor. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profesor.